Molt bona tarda. Benvinguts a aquesta nova sessió organitzada per l'Oficina de Barcelona del Club de Roma en la col·laboració de l'obra social de la Caixa dins del cicle que vàrem batejar Elements per a un nou model socioeconòmic. Vostès saben que això del nou model socioeconòmic se'n parla molt i se'n fa menys. Nosaltres tractem de cobrir en alguna mesura aquest gap i aportar elements de reflexió que puguin ajudar a anar conformant aquest nou model que tothom coincideix en que és molt necessari per a la propera etapa al nostre país i a tota Europa. Bé, dins d'aquest cicle tenim el plaer d'encetar amb una conferència per part de la doctora Biscari sobre les infraestructures científiques i el seu paper com a motors de creixement i de progrés, que és una cosa que intuïtivament ja es pot copsar, però que és molt important tenir l'oportunitat i el privilegi d'escoltar-ho de manera propera i directa. El que em toca és agrair la seva presència, agrair a la doctora Biscari la seva generositat d'acceptar fer-nos aquesta conferència en el dia d'avui, agrair als responsables de l'existència del sincrotró, que hi ha alguns fins i tot a la sala, a més del Ramon Pasqual, que té molt a veure, és un dels grans culpables de l'existència del sincrotró, a més d'en Joan Major, que va presidir la comissió promotora del sincrotró, també en Carles Gasoli va col·laborar des del Parlament de Madrid a votar a favor que el sincrotró es pogués instal·lar en el país i d'altres que desconec. Quan algú pensa en les coses que han fet en aquest país en els darrers 20 anys en el món de la ciència, automàticament hi ha un nom que ve al cap, que és el d'Andreu Mascolell. Jo no sé si l'Andreu va tenir o no a veure amb el sincrotró, però hi ha tota la probabilitat que tingués alguna cosa a veure. Moltes gràcies per la part que li toca i gràcies a tots que ho van fer possible i gràcies també a l'encert que van tenir el govern de Catalunya i el govern d'Espanya de l'època per posar-se d'acord per tirar endavant un projecte útil, singular i estimable i desitjable per al país. Les meves expectatives respecte a la conferència d'avui, amb tota franquesa, són, primera, entendre una mica més què és això del sincrotró. Jo que només soc economista i una mica sociòleg, clar, això del sincrotró em queda una mica lluny, però el que sí és cert és que cada cop que n'he sentit parlar ho entenc una mica més. O sigui, avui estic segur que avançaré notablement, bastant en tot cas, i jo en tot cas escoltaré amb molta atenció respecte a què és. També m'agradaria saber, després, fa 7 anys que va néixer el sincrotró, el 7 és un número màgic, un número bíblic, doncs m'agradaria saber, en aquests 7 anys, què s'ha fet, què ha portat, vostè entén el català, oi, doctora? Què ha portat el sincrotró després d'aquesta primera etapa de la seva existència, què pot fer en endavant, què pot aportar d'aquí al futur, i després una pregunta molt fàcil, per què a algú se li va acudir batejar-lo com a sincrotró Alba, que segur que vol dir alguna cosa i té algun sentit, però em tindré molta curiositat per saber-ho. Bé, llavors, sense més, reitero els agraïments i li passo la paraula al doctor Ramon Pasqual, que presentarà a la ponent. Bé, moltes gràcies. Jo, en primer lloc, volia agrair l'acolliment del capítol de Barcelona del Club de Roma que hagi programat aquesta sessió dedicada a les infraestructures científiques com a motor de desenvolupament i innovació, i en particular el cas ALBA. Desfaig alguns dels interrogants que m'han plantejat, que és el nom d'ALBA. Això de trobar-li un nom va ser molt complicat, perquè alguns dels que estan aquí ho saben. Buscàvem un nom, hi havia un sincrotró nou a França que es deia Soleil, un nou a Anglaterra que es deia Diamond, i nosaltres en buscàvem un i no en trobàvem cap. I aleshores vam cridar amb una empresa de creatius que ens proposessin noms. I ens vam proposar un nom. Jo posava 3 condicions, que sonés igual en català, en castellà i en anglès i que tinguessin alguna cosa a veure amb la llum. I em sembla que tu no hi eres encara, es va decidir posar-li el nom d'Aurora, que vol dir el mateix en les 3 llengües, però aleshores vam descobrir que en una universitat del Japó hi ha un petit sincrotró que té 1 metre de diàmetre, que quan l'escriuen en anglès li posaven Aurora. I encara que no estava registrat el nom, ens va semblar que no estava bé trepitjar-lo.
I aleshores una persona del Consell Rector, que ell no se'n recorda però jo sí, en Salvador Maluquer, va dir posem-li Alba, que és el mateix. Només que en anglès no vol dir res. Encara que, bueno, no vol dir res. Total que es va posar el nom d'Alba i aquest és l'origen del nom. Té un gran avantatge Alba sobre Aurora, que quan es llisten els sincrotrons del món per ordre alfabètic ara som els primers. Si haguéssim sigut Aurora, haguéssim sigut els tercers, perquè als Estats Units hi ha l'ALS i l'APS, que anirien davant nostre, i ara anem davant nosaltres. No només pel nom. Bé, dit això, dels noms que han participat en el sincrotron, aquí n'hi ha uns quants, no se n'ha dit un, que és la Josefina Castellví, que si te'n recordes va estar en una comissió mixta que vam fer no sé quin any, l'any 96 o 97. Els altres segurament me'n deixo algun altre, perquè com que tinc aquí davant, doncs per això recordo. Bé, jo crec que l'esperit del Club de Roma encaixa molt bé amb aquest tema, essencialment per dos motius. Perquè el Club de Roma es va constituir l'any 68 i es va constituir a l'Acadèmia dei Lincei, per tant, en un àmbit acadèmic, i els que el van constituir van ser l'Alexander King, un científic, i l'Aurelio Peccei, que ell no és científic però té un fill que és físic i que és un físic eminent i que encara segueix lligat al Club de Roma dels Estats Units, que és on està ara. I l'altra cosa que també encaixa en aquest Club de Roma és que algunes grans infraestructures, que tots vostès coneixen com el CERN, per exemple, encaixen, jo crec, perfectament amb l'ideari del Club de Roma. I dit això, no dic res més, només em toca presentar la conferenciant d'avui, que és la doctora Caterina Viscari, que és l'actual directora d'aquesta infraestructura, que és la més important des de tots els punts de vista que hi ha a Espanya. Per tant, ella és la persona idònia per parlar-nos d'aquest aspecte sovint desconegut o poc valorat, que són les infraestructures d'investigació. La doctora Viscari és italiana, però encara que va estudiar a Madrid ha desenvolupat tota la seva carrera professional a Itàlia, sempre al costat de grans instal·lacions científiques, fins que va venir a Alba després d'un procés de selecció que es va fer, com és habitual en aquestes entitats, es va fer en àmbit internacional. Es va anomenar un comitè d'experts d'àmbit internacional i la va seleccionar amb ella com a directora. La doctora Viscari, després d'estudiar, com he dit, a la Universitat Complutense de Madrid, va estar fent uns anys d'aprenentatge al Laboratori Nacional de Frascati, que és, diguem-ne, el laboratori més important de física de partícules que hi ha a Itàlia, que està a Frascati, al costat de Roma, i després va estar molt temps al CERN, a Ginebra, que és el gran accelerador que tots vostès coneixen, i després, finalment, va ser responsable d'un centre d'hidroteràpia, això que en diuen ara teràpia de protons, que en aquest país no en tenim cap i n'hauríem de tenir un, perquè se n'hauria de tenir un cada aproximadament 10 o 15 milions d'habitants, i espero que algun dia en tinguem algun. Hi ha un centre d'hidroteràpia a Pavia i ella va ser la responsable de la part d'acceleradors. No els vull cansar amb l'historial, que és molt llarg, però la doctora Viscari està en molts comitès d'experts d'arreu del món. A vegades em diu, m'han proposat un comitè i jo sempre li dic, home, en tot cas, abans d'acceptar-ne un, de nou, borra't d'un altre, perquè si no, passar el dia ja ho fa molt viatjar. I en particular vull ressaltar que està en el Consell d'una font de llum de sincrotró que s'està construint i s'inaugura aquest mateix mes a Jordània i que el fan els països àrabs i Israel, i s'entenen. Això és una mica el que va passar en el CERN l'any 54, sortíem de la Guerra Mundial i es va buscar un tema en què es pogués col·laborar, i va ser el CERN. Alguns exdirectors generals del CERN van tenir la idea, i alguna altra persona, de construir un sincrotró a Jordània. I aquest sincrotró avui dia és una realitat, ja tenen el feix circulant pel sincrotró, i tu vas a la inauguració, no?, el dia 20? Sí. El dia 20 d'aquest mes. Per tant, aquesta de les moltes coses que és, aquesta la volia assenyalar perquè és curiós un instrument científic com un motiu de buscar la pau. I també l'altra cosa que volia assenyalar és que és membre del Consell Científic del CERN.
perquè es facin una idea del que és el Consell Científic del CERN, només els diré una cosa. El seu primer director va ser en Werner Heisenberg. Des de llavors ha passat molt de temps, però bueno, avui dia la Caterina és membre d'aquest Consell. I dit això, suposo que vostès ens donaran compte que això que dic jo no és res comparat amb el que ens explicarà. Muchas gracias por la invitación y bueno, paso al castellano porque sobre todo cuando estoy emocionada no consigo decir dos palabras en catalán. Quiero agradeceros realmente esta oportunidad de hablar delante de amigos y delante de muchas personas que representan realmente la excelencia científica de Cataluña hoy en día aquí. Y gracias, Ramón, por tus palabras de presentación. Y bueno, nunca acabaré de darte las gracias por lo que has hecho por ALBA y por lo tanto por la ciencia en Cataluña, en España. Yo voy a hablar antes hago una introducción un poco sobre las infraestructuras científicas y he querido poner como primera imagen la imagen del cielo estrellado porque yo creo que representa muy bien el ejemplo de lo que significa la ciencia, o sea, el por qué existe la ciencia, porque es el deseo del ser humano de entender la naturaleza alrededor y el cielo estrellado es todavía algo que está lleno de preguntas y de todas formas son preguntas que yo creo que todo el mundo se hace antes o después que hay en el cielo estrellado y por lo tanto es uno de los puntos esenciales de la evolución y el deseo del ser humano de entender y de aprender. Esto no sé si pasa. ¿Qué pasa? Hay que encenderlo. No, ya ha pasado. Ha pasado, muy bien. Entonces, la ciencia, así como la conocemos ahora, tiene una historia muy corta si la miramos respecto a la existencia del ser humano sobre la Tierra. Se habla de la... Quizás... Vale, gracias. Se habla del padre de la ciencia moderna como de Galileo Galilei, que fue uno de los primeros en utilizar instrumentos tecnológicos para estudiar la naturaleza. En esos momentos la infraestructura científica se podía llevar en una maleta, me imagino, hasta la Funding Agency, que era el Doge de Venecia, al que Galileo le podía explicar cómo mirar los satélites de Júpiter. Hoy el mismo tipo de investigación se hace en grandísimas instalaciones. Esta es una imagen de una de las instalaciones españolas en el observatorio o el Gran Tecán en el Roque de los Muchachos en Canarias, delante de las estrellas. Naturalmente, para hacer esto, para lo que hay dentro de este edificio que nosotros vemos, es una tecnología muy avanzada, una tecnología que cubre muchísimos ámbitos que sirve para la ciencia, pero naturalmente sirve para muchísimo más. O como son los láseres, por ejemplo, desarrollados que han permitido que el observatorio de ondas gravitacionales fuera capaz hace unos meses de detectar las pequeñísimas vibraciones del espacio-tiempo que dieron origen a la detección de las ondas gravitacionales. Todo esto, naturalmente, es un avance muy grande y ha sido, por una parte, llevado por el deseo de ver lo infinitamente grande, como es el universo, y por otra parte, llevado por lo que es el deseo de ver lo infinitamente pequeño. Y esto se hace en los aceleradores, donde hay dedicados a la física de altas energías. El ejemplo, naturalmente, último es el del LHC, en Ginebra, donde se necesita un acelerador de decenas de kilómetros para poder estudiar y detectar la partícula Higgs, para ver lo infinitamente pequeño. Por lo tanto, la infraestructura científica, el primer motor de la infraestructura científica es la ciencia básica, es la necesidad de entender. La ciencia básica, la necesidad de entender por entenderlo, sin nada más. Esto es lo que ha llevado siempre adelante la ciencia. Ha llevado adelante la ciencia, pero junto con la ciencia ha llevado toda la tecnología. La tecnología que luego es la que nos ha llevado a vivir en el mundo en el que vivimos hoy, con tantas posibilidades, con tanta comodidad, por lo menos
algunos de nosotros, no todos, veía antes las imágenes que hacíais ver allí sobre lo que hacen algunas ONGs en la parte del mundo donde no tienen tantas ventajas como nosotros. Pero lo que sí tenemos que... lo que sí nos mueve también es la posibilidad de que estas ventajas puedan ser un día de toda la humanidad. Por lo tanto, la ciencia básica necesita absolutamente los desarrollos tecnológicos. Los desarrollos tecnológicos llevan a la ciencia aplicada. Todo esto va junto con lo que es la educación, la formación de los jóvenes, de la formación de las personas que se acercan a este mundo de la ciencia. Todo esto sirve para poder contestar también a los retos que tenemos en la sociedad, algunos de los cuales se puede pensar que están causados incluso por este desarrollo tecnológico que lleva a veces a problemas como puede ser problemas en el medio ambiente. Pero estos son retos que nosotros tenemos que enfrentar con el conocimiento. Todo esto lleva también la ciencia a lo que es la colaboración entre grupos, entre naciones, entre ejemplos como los que ha dicho antes Ramón, del CERN o de Sésame, son una ejemplificación de lo que significa vivir en el mundo de la ciencia. O sea, la ciencia no tiene barreras, no puede tener barreras, y hace parte de la esencia del científico, el de poder compartir y el de poder aprender de los otros que están a su lado. Por lo tanto, colaboración internacional, y naturalmente también el desarrollo, todo este desarrollo lleva a la innovación, al desarrollo de las industrias, del tejido industrial de un país. Cuando se habla de infraestructura científica se habla de grandes instalaciones. En realidad la palabra infraestructura científica es bastante reciente. Yo diría que se ha empezado a hablar masivamente de infraestructura de investigación a finales de los años 90, quizás cuando apareció ESFRI en la Comisión Europea. Antes se llamaban laboratorios. La infraestructura científica, de todas formas, es el complejo de instrumentos científicos creado por voluntad también política. O sea, no es una instalación privada, sino es entender de parte de un gobierno que se necesita un desarrollo científico, que se necesita o que se desea un desarrollo científico. Tanto es que yo diría la primera instalación de este tipo fue en realidad debida a una fuerte voluntad política, pero por motivos militares, porque fue Los Álamos, el laboratorio de Los Álamos, que nació durante la guerra con el objetivo bien claro de desarrollar la bomba atómica. Ahora ya no es esta en su misión, sigue teniendo la misión seguramente militar, porque si uno va sobre Google Earth no lo encuentra, en el sitio de Los Álamos hay árboles, pero de todas formas están desarrollando también otro tipo de ciencia. Después de esta infraestructura, terminada la guerra, es cuando empezaron a crearse las infraestructuras científicas de otro tipo, nacionales. Por ejemplo, en Estados Unidos el laboratorio de Brookhaven, el Brookhaven National Laboratory, puesto también el de Italia, el Laboratorio Nacional de Frascati, que se hizo en Frascati justo después de la guerra también, porque Frascati había sido una de las ciudades que había sido bombardeada durante la guerra, y era una manera de ayudarla a desarrollarse. Y luego, como ha dicho Ramón, el CERN. El CERN nació propio como proyecto de paz, proyecto de ciencia para la paz. Fueron unos 12 países cuyos científicos se juntaron y convencieron a los políticos que era un proyecto viable y un proyecto positivo. Y se creó el CERN, que ha hecho realmente la historia de la física.
y no solo de la física. Y luego, durante todos los años se han ido desarrollando muchos otros laboratorios y en los años 90 en España no había todavía ninguna de estas grandes infraestructuras. Había el observatorio en Canarias, pero era una infraestructura todavía pequeña. Y fue entonces cuando un grupo de personas, algunas de las cuales están aquí presentes, empezaron a estudiar la posibilidad y a proponer a los gobiernos de entonces la creación de una infraestructura científica, que al principio se pensaba que podía ser un colisionador parecido, digamos, a lo que se hacía en el CERN, más pequeño, una Tau-Chan Factory, y luego, después de unos años en que se llevó adelante este proyecto, se vio que era más útil lo que podía ser el sincrotrón, un sincrotrón, que luego es el sincrotrón ALBA. El sincrotrón ALBA, que como veis aquí, aquí hay las fechas de comienzo, empezó hace pocos años. Ha habido varias colaboraciones en muchos campos científicos que han creado infraestructuras científicas muy importantes, como es la del SRF, que es el sincrotrón de Grenoble, o últimamente Sésame, el sincrotrón jordano. Si miramos al CERN, vemos que se ha desarrollado esto, una foto del 67 junto a la foto de lo que es hoy en día el CERN. Como veis, no hay muchísima diferencia si uno lo mira sobre lo que hay en la superficie, pero en realidad donde se ha desarrollado ha sido debajo de la superficie, en los túneles que contienen a los grandes aceleradores, en particular el LHC, que son casi 30 kilómetros de aceleradores, de acelerador que está a temperaturas de 4 Kelvin, porque se necesitan campos magnéticos y campos eléctricos fortísimos, y todo con tecnología superconductora. El CERN hoy en día tiene 22 miembros, España es uno de ellos, y este gran esfuerzo, lo que significa llevar adelante una infraestructura de este tipo, es posible solo con la colaboración de muchos países. ¿Qué se gana siendo parte del CERN? Aquí no sé si podéis ver los números, probablemente no, pero hay lo que es el presupuesto anual del CERN. El presupuesto anual del CERN son números muy grandes, si los comparamos a los números a los cuales estamos acostumbrados nosotros. Aquí no lo veis, pero digamos, esto es en los últimos años. Este año el presupuesto son 1.200 millones de francos suizos, el presupuesto anual. De estos están repartidos, este presupuesto está repartido entre los 22 países miembros, y hay también algunos otros países asociados que participan con pequeñas cantidades. De estos España paga el 7%, corresponde a unos 80 millones. Pero esto tiene un retorno para España. Primero tiene retorno científico, como he dicho al principio, la importancia de estas infraestructuras, sobre todo el de hacer la ciencia básica. Y entonces ahí España está en primera línea, en todos los detectores que están funcionando en el HC, está en primera línea en el acelerador, y por lo tanto hace parte de la élite de científicos que están descubriendo y abriendo barreras en la ciencia. Y luego también es el retorno tecnológico, porque naturalmente estos 1.200 millones al año se consumen, aparte en salarios o en pagar la luz, que es bastante lo que se gasta en el CERN, pero se gastan también en desarrollar instrumentos. Para esto se necesitan industrias, y las industrias de los países que son miembros, pues naturalmente están aventajadas porque pueden participar y tienen conocimiento, hay incluso oficinas especiales en el CERN relacionadas con los varios países. Y por lo tanto, el retorno económico en los últimos años, por ejemplo, de España, ha sido mayor que lo que se ha dado al CERN. Por lo tanto, esto es muy importante. Y luego hay otro tema importantísimo, que es el de la formación, de estudiantes y de jóvenes científicos o ingenieros que van al CERN, trabajan allí unos años y luego están formados para poderse poner en el mercado laboral con la mejor formación.
El CERN no es solo la tecnología para llegar a descubrir el bosón de Higgs. Para llegar a eso, la tecnología que se desarrolla es la tecnología de frontera, es la tecnología que muchas veces puede incluso fallar, porque estando en la frontera hay que arriesgarse. Pero junto con esto se desarrolla toda una tecnología que luego tiene aplicaciones, sin embargo, que pueden ser, entre ellas, una de las más importantes es las aplicaciones médicas. Y aquí hablo del acelerador donde estuve trabajando antes de venir a ALBA. El CNAO es un pequeño sincrotrón, aquí estamos hablando de 70 metros de circunferencia, que sirve para hacer hadroterapia, donde se aceleran siempre protones, como en el CERN, solo que a energías mucho más bajas, y también iones de carbonio, y esto sirve para curar tumores. La diferencia entre la radioterapia y la hadroterapia es que con los protones o los iones de carbonio, la dosis que se deja en los tejidos alrededor del tumor es mucho más baja y por lo tanto tiene menos efectos colaterales. Entonces, este es un método en el que últimamente, aquí hay la historia un poco de los pacientes tratados con la hadroterapia. Se han tratado más de 150.000 pacientes, sobre todo con protones, que son más fáciles de producir que los iones de carbonio. Y este es el mapa de dónde están las estructuras y, como veis, como ha dicho antes Ramón, España todavía no tiene ninguno. Y esto es algo que yo espero que también, sé que aquí hay también gente que trabaja en medicina y médicos, esto es un tema que habría que resolver en España. No hace falta llegar a hacer un sincrotrón como el de Pavía, este es para los iones de carbonio, es digamos una tecnología más avanzada, pero hoy en día hay industrias que dan llave en mano un centro de hadroterapia con protones, con la sala de tratamiento y que cuesta 20-30 millones, o sea, una inversión que un país puede hacer perfectamente. Tanto es que hay países como Polonia, como Chequia, que los tienen ya, y en España no hay ninguno, y esto es algo que realmente se necesitaría hacer. Esto es un mensaje, espero, y nosotros en ALBA estamos detrás también de la posibilidad de poder desarrollar tecnología, porque como en todos en estas infraestructuras hay desarrollos de nuevas tecnologías en el ámbito de aceleradores y nosotros estamos capacitados también para poder participar en los futuros desarrollos. Entonces, cuando se habla de grandes infraestructuras, se habla de costes que pueden parecer muy altos, pero ¿cuánto son? O sea, ¿cuál es el coste-beneficio, el análisis del coste-beneficio de infraestructuras de este tipo como el LHC? Hay varios modelos y últimamente hay me parece que no lo he escrito aquí, siento que me falta la referencia, un grupo de Milán, cuyo responsable es el profesor Massimo Florio, que ha hecho un análisis del coste-beneficio del LHC, del gran acelerador. Entonces aquí, en este coste-beneficio análisis, lo que cuenta es lo que se puede realmente medir, o sea, cuáles son los retornos para la industria, cuáles son los beneficios para los empleados, cuáles son los utilizadores, las publicaciones científicas, los visitantes, y hay una parte que es interesante también, son los beneficios, los que llaman no-news benefits, o sea, ¿cuánto vale el hecho de que existe el LHC para una persona que no tiene nada que ver con el LHC? Para una persona así como cuánto vale, hacía el ejemplo de que existen las ballenas, y cuánto vale para la humanidad, para ciertas personas, que puedan existir estas especies y que se sigan manteniendo. Este tipo de beneficio tiene un coste económico y lo mismo lo tiene el LHC y la partícula y el bosón de Higgs. Entonces, incluido todo esto en el análisis, ha llegado a una conclusión, sin incluir, o sea, no se da ningún valor a la partícula de Higgs en sí. O sea, los resultados científicos puros, estos no están incluidos en el modelo. Incluyendo todo esto con una cierta, naturalmente, con parámetros que no son, algunos de esos parámetros no son completamente definidos, por lo tanto hay una barra de error, se ha llegado a la conclusión de que el coste-beneficio del HC
es de un factor 3 respecto al valor inicial de la inversión, con un error bastante grande. O sea, si los parámetros utilizados incluso puede llegar hasta valores negativos, lo cual significaría que el LHC, o sea, lo que el LHC ha dado como beneficio a la economía general podría ser incluso negativo, pero vamos, la probabilidad es que sea mucho más alta. Lo mismo hecho con el CNAO, que es una instalación mucho más pequeña, por lo tanto también las incertidumbres sobre los costes y los beneficios es más pequeña. Aquí sí sale un beneficio de un factor de un 50%, sin la cola en el negativo. Por lo tanto, estos son, incluso como inversión económica simple, una infraestructura científica, sin tener en cuenta el motivo por el que ha sido hecha, tiene ya un coste-beneficio positivo, lo cual también puede justificar algunas de las dudas que pueda haber en cuando uno piensa en hacer una gran infraestructura científica. Tengo alguna foto también de Sésame, el sincrotrón de Jordania. No voy a pasar tiempo en él, pero simplemente decir que los 11 países que participan en Sésame representan un mundo que en este momento está lleno de conflictos, así como el CERN nació después de una guerra, pero una guerra acabada, y por lo tanto tuvo una vida mucho más sencilla. Sésame ha nacido con la misma motivación, pero en una zona donde todavía los conflictos están latentes o incluso explotan de vez en cuando. Por lo tanto, es una infraestructura que tiene una importancia muy grande en la región como proyecto de paz. Por lo tanto, las infraestructuras de investigación, un poco resumiendo, son sobre todo para hacer investigación, y luego tienen muchísimos otros beneficios, como es el de aumentar la innovación para llegar a la excelencia. Pueden ser puestas en un single sited, o sea, en una única ubicación. Pueden ser distribuidas, pueden ser virtuales. Ahora se habla de infraestructuras de investigación virtuales, las e-infrastructures. Pueden incluir equipamiento científico, database. Pueden ser nacionales, regionales, hay muchas europeas. Y necesitan, sobre todo, grandes inversiones, necesitan planes estratégicos, necesitan roadmaps. Y en esto la Unión Europea ha ayudado mucho, también con la formación de lo que es ESFRI, el European Strategy Forum on Research Infrastructure, que sirve para crear roadmaps de las infraestructuras europeas, a las cuales luego los países, las varias naciones, se pueden alinear y las pueden utilizar también, no solo para desarrollarlas, sino también para hacerse guiar en este camino hacia la excelencia de las propias infraestructuras. Y estas roadmaps son muy importantes, sobre todo para las infraestructuras europeas, pero también lo son para las infraestructuras nacionales. Si vemos, por ejemplo, en el documento del año pasado de ESFRI hay una lista de facilities analíticas, entre las cuales están naturalmente también las fuentes de luz de sincrotrón, y aparece ALBA entre ellas. Y como veis, hay muchísimos campos. Entonces, se habla de infraestructura, se habla de grandes inversiones. Entonces, estas inversiones, ¿cómo se deciden y qué hacen los diferentes países en la inversión para la ciencia? Si miramos los datos de la OECD, donde hay infinidad de gráficos y de datos muy interesantes, podemos ver, yo aquí he querido poner el gasto en investigación de países representativos, en los cuales vemos, por ejemplo, Japón
esto es en función del PIB. No sé si se ven los números. De todas formas, aquí tenemos la línea más alta que corresponde a Japón y va desde el 1985 al 2015, pasa de un 2,5 a un 3,5. España es la línea verde que veis al final, más baja, empezó en el 85 con un 0,5%, en el 2008 llegó a su valor máximo, estaba a 1,3% y desde entonces vemos muy clara el efecto de la crisis para España que ha ido bajando ligeramente. Mientras que si veis la roja es la tercera, digamos, en la lista final. Esa es Alemania, donde veis que cuando en España se empezó a bajar, en Alemania se empezó a subir. O sea, llegada la crisis, Alemania empezó a subir la inversión en I+D. Y la que sube más rápidamente es China, la roja, la que empieza muy baja y luego va subiendo. Entonces, ¿esto qué efecto tiene en la parte, en la vida más o menos contenta en el que podamos tener los investigadores de cada país? Porque claro, cuando vemos que va bajando la inversión en la investigación, esto nos crea muchos problemas, pero no es solo a los investigadores. Esto se refleja perfectamente en lo que es la producción industrial. Este es un gráfico de las patentes, el número de patentes. Y aquí veis las dos líneas superiores son Japón y Estados Unidos. Y luego la azul es Alemania, que tiene un número muy grande. España es la línea esta baja. Y la que está subiendo muchísimo en este momento, naturalmente, es China. O sea, China está invirtiendo en investigación y en paralelo hay más patentes. No es que lo uno vaya directamente como consecuencia del otro, van probablemente juntos, pero seguramente hay una correlación. Y si vemos, he querido poner también estos números. Este es el total, el Gross National Income total de los varios países, pero hago ver esto donde están las dos líneas de China y de toda Europa. Europa es la línea roja y es la inversión total. Esto se habla de números totales, no de números relativos, de todos los países europeos sumados, donde, digamos, un tercio de esto viene de Alemania y todo el resto suma hasta lo que tenemos allí. Y la línea que sube de manera espectacular es China. Y China, que había empezado en los años, hace 20 años, Europa invertía 12 veces más de lo que invertía China. Hoy en día China invierte ya más en valor absoluto de lo que invierte toda Europa. O sea, esto tiene que hacernos pensar a Europa que nos estamos quedando un poco rezagados y que es importante cambiar el ritmo. Cambiar el ritmo se necesita también con una cierta... con una velocidad de crucero que no sea exagerada. Cuando oigo hablar de que desde aquí al 2020 España va a invertir el 2%, si vemos la figura esta donde vemos cómo pueden ir las inversiones, está claro que no se puede subir de donde estamos al 2% en 4 años de manera sana, diría. Entonces, ¿cuál es la situación en España? En España tenemos las ICTS. Sé que alguien aquí ha estado es bien experto de la situación de las ICTS, infraestructuras científicas y técnicas singulares. Hay unas 30 ICTS, algunas más grandes, otras más pequeñas. La que tenemos en Cataluña tenemos ALBA y tenemos también otra gran infraestructura que es el BSC. He querido poner también el ejemplo del BSC porque es uno de esas infraestructuras singulares que sirve a muchísimas comunidades, entre las cuales las comunidades de biociencia, con resultados excelentes y con usuarios que vienen de todo el mundo.
Hablemos ahora de ALBA, del sincrotrón. Quiero hacer ver cuál es el mapa de los sincrotrones que hay en el mundo en este momento. Hay unos 50 sincrotrones, de estos unos 10, 15, unos 12, digamos, son de la generación parecida a la de ALBA y están ahora construyendo todavía otros de generaciones más avanzadas. ALBA empezó su historia en el 2003, en realidad la historia empezó antes, cuando Ramón y otro grupo de personas empezó a hablar de la necesidad de hacer un sincrotrón en los años 90, pero el proyecto fue aprobado en el 2003. En el 2006 se empezó la construcción, se empezó a excavar el terreno. En 6 años se utilizaron para lo que fue la construcción y toda la puesta en marcha del acelerador y de las líneas, y en el 2012 hubo lo que fue el primer usuario oficial. En realidad empezó a funcionar ya en el 2011 con lo que llamamos usuarios amigos, friendly users, cuando todavía las cosas pueden no estar funcionando perfectamente. Desde el 2012 hasta el 2016 los usuarios han ido creciendo, como podéis ver en la gráfica, de manera muy rápida al principio, y luego ahora naturalmente cuando hemos llegado al máximo que se puede obtener de tiempo durante un año de funcionamiento, el crecimiento es más lento. ALBA es una infraestructura de investigación, una infraestructura científica, es una institución pública, está financiada 50% por el Mineco, 50% por el Ministerio de la Generalitat, en este momento el Ministerio de Recerca, Universidad e Industria. Tiene un staff que es nacional e internacional, tiene más o menos el 20% viene de fuera de España. Nuestros usuarios, estos usuarios que os he enseñado antes, 2 tercios son españoles y 1 tercio vienen de fuera. Tenemos muchísimas colaboraciones y participamos también a otros proyectos que nos dan la posibilidad de crecer un poco en nuestro presupuesto y en nuestro staff del orden del 10%. ¿Para qué sirve ALBA? ALBA lo que hace es producir la luz de sincrotrón. La luz de sincrotrón es una parte de la radiación electromagnética, o sea, es la luz, así como tenemos la luz visible, como tenemos los rayos X, las ondas radios, es todo radiación electromagnética. La única diferencia entre cada una de estas es la longitud de onda específica, o lo que es lo mismo, la energía de los fotones. Mayor es la longitud de onda, menor es la energía de fotones. Menor es la longitud de onda, más pequeños son los detalles que esta radiación nos puede hacer ver en la materia. Por lo tanto, lo que se hace en un sincrotrón es producir un rango de radiación electromagnética con unas longitudes de onda que son muy útiles para el estudio de la materia a niveles, como veis aquí, hasta niveles moleculares, incluso se pueden ver las posiciones de los átomos. Por lo tanto, esto es algo que se obtiene a través de electrones acelerados. Por lo tanto, la base de una facility de luz de sincrotrón es el acelerador, que sirve para acelerar electrones. Los electrones se llevan a unas energías que hacen que tengan la velocidad, prácticamente la velocidad de la luz. ALBA tiene una circunferencia del acelerador de unos 300 metros, por lo tanto es 100 veces más pequeña de la del LHC. En estos 300 metros los electrones dan vueltas a la velocidad de la luz, por lo tanto en un segundo dan 1.000.000 de vueltas. Cuando pasan por los campos magnéticos emiten luz, emiten fotones. Estos fotones se hacen salir por ventanas que están puestas alrededor del acelerador y se llevan a lo que nosotros llamamos las beamlines, que son laboratorios que utilizan esta radiación de luz con las técnicas, utilizando técnicas diferentes que tienen que ver con las técnicas diferentes, con los diferentes fenómenos por los cuales la luz interacciona con la materia. La luz, cuando pasa por aquí, este elemento es transparente porque la luz visible lo puede atravesar. Y nosotros, viendo que la luz lo atraviesa, entendemos que puede ser o un cristal o un plástico. Y entendemos cómo está hecha la materia. El otro
pero sin embargo, atrapa la luz y por lo tanto sabemos que está hecho de madera. O sea, nosotros de la interacción de la luz con los diferentes materiales entendemos cómo están hechos los materiales. Esto a nivel macroscópico. Cuando estamos hablando de nivel microscópico, utilizamos en realidad los mismos tipos de fenómenos, porque la luz puede ser reflejada, puede ser absorbida, puede ser difractada. Cada línea de estas tiene una especialidad sobre uno de estos fenómenos. Y entonces sirve para poder estudiar muestras de materia, de materiales muy pequeñas, que pueden ser células, pueden ser materiales que se utilizan, por ejemplo, en baterías, materiales que se utilizan para desarrollar nuevos cosméticos. Todo esto da una ventana de posibilidades infinitas en lo que es un sincrotrón. Así como el LHC sirve para hacer las colisiones y estudiar cómo está hecha cómo es el bosón de Higgs y cuáles son sus particularidades, cosas que en este momento no sabemos si van a ser útiles a la humanidad. Aquí, sin embargo, cada experimento tiene una utilidad bastante clara. Algunos tienen resultados muy útiles, algunos no tienen resultados tan útiles, porque la ciencia es esto también, es intentar probar y ver si el experimento tiene éxito o no tiene éxito. Aquí os muestro alguna foto. Esta es la foto dentro del acelerador. Como veis, el acelerador es un instrumento complejo, porque para poder hacer viajar los electrones a la velocidad, a la energía, en la posición exacta, pues tiene que estar todo muy controlado, con campos magnéticos y campos eléctricos que tienen que ser muy precisos, y por lo tanto hay todo un sistema para mantener todo el acelerador, incluso el edificio, de manera muy estable. Las líneas que he dicho antes, tenemos en este momento 8 líneas en función. Esto significa que hemos pasado de lo que era la fase 1, que eran 7 líneas, hemos abierto una nueva línea, estamos construyendo 3 más, y tenemos de todas formas espacio, como podéis ver aquí en este mapa, es el layout del acelerador y de las líneas, así como es ahora. Tenemos espacio para poder construir más, así que esto es lo que nosotros queremos hacer también en el próximo futuro. También en ALBA se hizo el análisis del coste-beneficio, y esto se hizo en el año 2003, o 2004, al principio del proyecto, y fue detrás de una propuesta de Ramón Pascual. Lo hizo un grupo de la UPF, utilizando un método diferente del que os he enseñado antes, pero la cosa interesante es que los resultados son muy parecidos a los que han obtenido con el modelo nuevo sobre estructuras diferentes. Y el resultado es que el valor añadido es más o menos el 40-50% de la inversión inicial. Por lo tanto, también desde este punto de vista, sin tener en cuenta, sin contar tampoco aquí, los resultados, los posibles valores añadidos de los resultados científicos que se van a obtener, es ya una inversión positiva. Se hizo además un análisis no solo en el 2004, al principio del proyecto, sino incluso en el 2010, cuando el proyecto la construcción estaba acabada. Y los resultados son muy parecidos, los números son muy parecidos. Por lo tanto, es también una confirmación de que el método utilizado era el método justo, y además es una confirmación de la importancia también económica de tener una instalación de este tipo en una ciudad, en un sitio donde antes no existía tal tipo de instalación, porque es no solo los beneficios de la tecnología y de la ciencia, o de lo que he dicho antes, de la innovación, sino también beneficios mucho más comunes, como puede ser el movimiento de visitantes y de usuarios y de científicos en la zona donde se produce una de estas instalaciones. Como he dicho antes, en ALBA podemos hablar de 2 tipos de
de ciencia que se hace, una ciencia de materiales y otra ciencia de la vida. Entre la ciencia de materiales, aquí hay una lista de algunos de los experimentos que se pueden hacer. Por ejemplo, se estudian los materiales, las propiedades magnéticas de materiales. Esta figura que veis aquí son los esquirmiones, que son unas estructuras de cómo se colocan los momentos magnéticos dentro de un material. Esta figura corresponde a algunas decenas de nanómetros, o sea, de milésimas de milímetros. Un campo que tiene para el cual el síncrotron tiene muchísima utilidad es la catálisis, la caracterización de materiales para transferimiento de energía y para acumulación de energía, para análisis de suelo, para las propiedades químicas, para análisis de filmes muy finos, propiedades de materiales para la ingeniería, para la comunicación y también para el patrimonio cultural. Y entre los temas de ciencia de la vida tenemos líneas donde se puede hacer la caracterización de proteínas, imaging, imágenes de estructuras biológicas de dimensiones celulares. Esto en principio tiene un vídeo aquí, pero no sé cómo darle desde este punto, porque esta es una imagen de una célula que da vueltas, donde se pueden hacer imágenes tridimensionales de células. Análisis de singulares células, de tejidos, sea de animales y también de humanos, y por ejemplo hay varios estudios para el estudio de las células cancerígenas, para desarrollo de fármacos, para ciencia de la alimentación, cosméticas, etc. Las líneas dedicadas a la biología son en particular 4. De estas hay 2 de ellas cuyos representantes están aquí entre nosotros y por lo tanto pueden también dar más explicaciones de las que pueda dar yo sobre sus sistemas. De todas formas, yo enseñaré algunos de los ejemplos que me han pasado ellos. Una de estas es Mistral, que es la línea, es un microscopio donde se pueden hacer tomografías en 3D de las células, como decía antes. Shalot, que es la línea para hacer cristalografía de macromoléculas. Luego hay una línea también de difracción no cristalina, donde se puede hacer small angle scattering y wide angle scattering, que es en CD. Y luego hay una línea, esta es la última que ha llegado, la 8ª línea de la que hablaba antes, que la pusimos en función hace unos meses, MIRAS, que hace espectroscopía de infrarrojo. Este es un ejemplo de una proteína resuelta en Shalot, donde se consigue ver la posición de los átomos, de los miles y miles de átomos que tiene una proteína, con una resolución de la posición atómica. Este es uno de los ejemplos que me han pasado. Por ejemplo, este es un estudio que se está haciendo en ALBA y es el estudio de cómo luchar contra estas superbacterias que son resistentes a cualquier tipo de antibióticos. Es un tipo de bacterias que tiene mucho peligro, sobre todo en los hospitales, donde aparecen y atacan a las personas que están ya enfermas, pueden crear realmente daños irreversibles. Y entonces en ALBA están estudiando cómo evitar lo que es la conjugación, no sé si en español se dice así, la conjugación, la conjugation, porque las bacterias lo que hacen es, si una bacteria tiene el plasmido que la hace resistente hacia un antibiótico, lo que hace es pasarla a otra bacteria cercana, y por lo tanto esta posibilidad de pasar la capacidad de resistir a los antibióticos se multiplica. Entonces lo que están estudiando ahora es cómo, digamos,
no cerrarle las puertas a esta comunicación de posibilidad de no pasarse las bacterias. Me da un poco vergüenza hablar de esto delante de gente aquí que sabe de esto mucho más que yo y que quizás luego pueda explicarlo mejor de lo que hago yo. Y entonces esto es uno de los ejemplos que se están haciendo hoy en ALBA, en Xaloc. Y otro ejemplo viene de la línea de Mistral. Aquí tenemos una imagen de las posibilidades que hay en el mundo de los instrumentos de hoy en día de pasar de lo que es la tomografía, la visión de la célula, a lo que he dicho antes, la posibilidad de ver las posiciones de los átomos dentro de las proteínas. Y como veis, hay arriba diferentes, en rojo están escritos diferentes técnicas. Primero hay la luz visible, que nos da la posibilidad de ver hasta un cierto punto, porque tiene una longitud de onda bastante grande. Luego hay la posibilidad que tenemos en Mistral de ver las células, de interaccionar con la célula y poder ver la estructura realmente al interno de la célula. Luego hay, para mayor resolución, la tomografía electrónica, que necesita que la célula esté cortada y por lo tanto da mayor resolución, pero es una visión en 2D. Eso es la electromicroscopía, y luego hay la difracción de rayos X. Y entonces uno de los ejemplos que se están trabajando en ALBA es el estudio de las infecciones de hepatitis C. Miro a Eva, que está aquí delante, que es la que lo está llevando. Y entonces aquí podéis ver lo que se consigue realmente ver con Mistral. Estas son la célula, veis en la línea de arriba está la célula de control y en la línea de abajo la célula con el virus de la hepatitis. Y veis la diferencia, la estructura, cómo se pierde en el volumen, la estructura de las mitocondrias cuando el virus ataca a la célula. Y aquí veis también la posibilidad de entender si es una infección temprana o si es una infección que lleva ya mucho tiempo, porque se consigue ver también si el virus está en la parte externa o si ya está en todo el núcleo. Y también se puede ver dónde, esto es una célula, en morado veis la membrana del núcleo y alrededor están las mitocondrias, entonces se ve dónde se puede, cómo el virus ataca solo en ciertas partes de la célula. Y quería hacer ver esto, que es el ejemplo con 3 diferentes fármacos de lo que sucede con la célula tratada con el fármaco. Si veis a la derecha están, esto como es el método que utilizan los biólogos, que ya no me acuerdo cómo se llama, en el que se ve que efectivamente el virus ha muerto con los 3 fármacos. Y estas rayitas negras que se ven, no existe la rayita correspondiente al virus. Sin embargo, en la parte de la izquierda, visto con Mistral, se puede ver que efectivamente no hay virus, pero la célula tratada con el último fármaco, con el sofosbuvir, consigue retomar la funcionalidad, mientras que en los otros casos no. Por lo tanto, los otros fármacos matan al virus, pero de alguna manera la célula queda dañada también. Por lo tanto, esto es un ejemplo de lo que se puede mirar en Mistral. Y luego hay otros ejemplos como el del colesterol, pero lo voy a dejarlo porque ya se va haciendo tarde, luego si acaso Eva lo explicará mejor. Quiero dar una imagen de nuestros usuarios, quiénes son. Cuando hablo de usuarios, hablo en gran parte de usuarios académicos que vienen a ALBA y no pagan por utilizar nuestras infraestructuras, vienen de manera con un acceso competitivo y por lo tanto tienen que ser los mejores de la lista que tenemos, porque hay una lista de espera que es más o menos igual a la lista de los usuarios que llegan. Tenemos lo que llamamos un overbooking factor de 2. Y luego hay también los usuarios industriales, estos son una pequeña parte y estos tienen acceso directo. Estos son nuestros
nuestras estadísticas que nos dicen las propuestas que se han sometido, las propuestas que se han dado en los años de funcionamiento. Como antes decía, ¿qué es lo que se ha hecho en ALBA en este tiempo? Pues se han hecho casi 800 experimentos diferentes. Estos vienen, como he dicho antes, los usuarios vienen en gran parte de España, del 2/3 de España, pero vienen también del resto del mundo, sobre todo de Europa, y ha habido a más de 30 países diferentes que han intentado venir a ALBA. Hemos dado tiempo de hasta 28. Y este es el pie que demuestra la cantidad de diferentes campos en los que estamos trabajando. Hay una producción científica que va aumentando naturalmente exponencialmente en estos últimos años. A la izquierda veis el número total de publicaciones que ha habido en ALBA. Las primeras la primera creo que es de Ramón en los años 90 y ahora tenemos más, esto se para en el 2016, tenemos más de 800. Y luego hay las publicaciones basadas en experimentos hechos en ALBA en las beamlines. Y luego tenemos los usuarios industriales. Los usuarios industriales es un pequeño porcentaje, pero es un porcentaje muy importante para ALBA y para las infraestructuras de este tipo, porque es una manera de que un servicio público da la posibilidad a la industria del país, no solo porque nuestros usuarios industriales vienen también de otros países, incluso de Estados Unidos, de desarrollarse. O sea, esto es una parte importante de la innovación, tener instrumentos públicos que sean accesibles a las industrias. Y nosotros hacemos un trabajo también de preparar, organizar workshops dedicados solo a la industria para explicarles qué es lo que pueden hacer en ALBA. Por ejemplo, el próximo workshop es dentro de una semana dedicado a las industrias que trabajan en el mundo de la alimentación. Algunos de ellos son, naturalmente, las industrias farmacéuticas, están muy interesadas. Como habéis visto en el ejemplo de antes sobre los fármacos, está claro que las industrias farmacéuticas utilizan sincrotrones. Se dice que el 80% de los nuevos fármacos en todo el mundo pasa por algún laboratorio de luz de sincrotrón. Nosotros tenemos en particular 2 líneas que tienen una utilización bastante alta de usuarios industriales farmacéuticos, y quiero aquí hablar de algunos. Como veis aquí tenemos algunos de ellos que no puedo decir los nombres porque nosotros firmamos siempre un acuerdo de confidencialidad con las industrias. Hay algunas de ellas que sí lo quieren hacer público porque es también un asset para la industria, es decir, he trabajado con el sincrotrón ALBA y por lo tanto los nombres que están ahí es porque nos han dado la posibilidad de publicitarlos, pero hay otros que de los cuales no decimos los nombres porque los resultados son privados, son de ellos. Un ejemplo de uso industrial del cual podemos hablar es el que estamos haciendo con una compañía que tiene su sede inicial en Massachusetts, Artax, pero que tiene representación aquí en Barcelona y que está desarrollando un fármaco contra enfermedades autoinmunes. Y entonces esto es una colaboración entre la empresa, entre el CRG y nosotros. Y por lo tanto es una colaboración de estas que son una colaboración a seguir, el ejemplo a seguir, el de tener una infraestructura como es ALBA, una empresa que quiere hacer su negocio, pero que lo hace a través de la innovación y del desarrollo, y una estructura de investigación como es el CRG. Y otro ejemplo es este que hacemos con Esteve y la UAB, donde también trabajamos en colaboración entre las tres instalaciones, entre las 3 instituciones. Naturalmente hay todo un trabajo de transferencia de tecnología para construir ALBA, para construir un acelerador y todas las líneas
como es ALBA y como son todas las infraestructuras científicas, se necesitan industrias dispuestas también a arriesgarse a construir elementos nuevos, y esto es un importante objetivo de una infraestructura, es el de ayudar a las industrias, sobre todo las industrias nacionales, a desarrollarse y luego a capacitarlas también a participar a otros instalaciones también fuera, como puede ser, por ejemplo, el CERN. Esto es otro de los resultados efectivos de ALBA. Estamos en un ambiente muy positivo para el desarrollo, para el estudio, para el desarrollo tecnológico, para la innovación y para la investigación cerca de la Universidad Autónoma. Trabajamos con todas las instituciones que están alrededor de nosotros que desarrollan física de materiales, y naturalmente las instituciones también que trabajan en biociencia. Y tenemos un programa de estudiantes. Otro de los objetivos es el de enseñar, el de formar personas. Tenemos un programa de estudiantes que va creciendo, ha ido creciendo en los últimos años, en que tenemos naturalmente estudiantes de doctorado y luego también estudiantes de grado e incluso estudiantes de FP. Estamos en colaboración con muchos países fuera de España, sobre todo con Europa, pero tenemos una colaboración especial con Irán. Hemos firmado un acuerdo de colaboración por el cual ellos pagan el 1% de nuestro coste de operación y utilizan el 1% de nuestros fotones. Entonces, esto es un tipo de colaboración muy efectiva. Ellos van a construir dentro de aquí a 10 años otro sincrotrón, y así pueden empezar a utilizar un sincrotrón, formar la comunidad, porque la comunidad de usuarios no se forma de un día a otro, aprender técnicas y colaborar. Y para nosotros es muy importante también tener una colaboración técnico-científica con un país que está creciendo, donde me gusta siempre decir que además es en las visitas que hemos hecho allí en Irán, y cuando hablamos con los grupos de científicos, de ingenieros y tal, hay una grandísima parte de ellos que son mujeres. O sea, esto es muy positivo y creo que es importante y es un motivo más para llevar adelante esta colaboración con interés. Estamos estableciendo nuevos lazos con algunos de los que están aquí presentes, con el BIST en particular. El BIST, lo sabéis, es el Instituto de Ciencia y de Tecnología de Barcelona, que aúna 6 instituciones que son Severo Ochoa, y queremos hacer un acuerdo, vamos a hacer un acuerdo. Yo creo que hoy podríamos hacer ya la reunión que tenemos prevista para mañana sobre el microscopio, porque hay muchos de nosotros estamos aquí. La idea es poder construir, poder crear un centro de microscopía avanzada, de microscopía con electrones avanzada en ALBA, como una colaboración entre diferentes institutos, y por lo tanto esto también ayuda. Nosotros tenemos la estructura, tenemos la parte técnica, tenemos también la posibilidad administrativa de gestionar los usuarios, que también hace falta desarrollar, y entonces esto es uno de las partes de futuro. En el futuro tenemos previstos crecer todavía en el número de líneas. Tenemos ya, como he dicho antes, 3 en construcción, y tenemos otras 3 ya definidas, otras 4 definidas para el futuro, y también estamos empezando, queremos en los próximos 3 o 4 años pensar qué va a pasar de aquí a 10 años. O sea, ahora se necesitará un upgrade del acelerador. O sea, estamos trabajando no solo en el día a día. Los primeros años han sido la puesta en marcha, ha sido muy importante estar todos concentrados en poner en marcha todo el sistema. Ahora estamos creciendo en líneas, y además tenemos que pensar también en qué va a pasar de aquí a 10 años, cuando algunos de los que estamos ahora allí trabajando ya no estemos, pero que haya ya un camino marcado, que luego seguramente podrá modificarse, pero es importante tener también una estrategia futura. Y estamos, con esto termino, dentro de lo que es LIPS. Cuando hemos hablado antes de
estrategias europeas. El año pasado se empezó a hablar en la comunidad de fotones de Europa de la necesidad de crear una estrategia común de todos los sincrotrones y los FELS, que es la otra fuente de fotones que están ahora naciendo en Europa y en el mundo, para tener estrategias en común y para poder desarrollar de manera coherente, sin duplicar esfuerzos donde no se necesitan, y haciendo una estrategia que va de acuerdo naturalmente también con lo que pide la Comisión Europea. Como decía Ramón, como veis, nosotros somos los primeros en orden alfabético y aparecemos también aquí como los primeros entre los 16 miembros de esta asociación. Y finalmente acabo con diciéndoos que que el 20 de mayo hay el próximo Open Day. Un día al año nosotros apagamos todo, apagamos todo el acelerador y todas las líneas y dedicamos el día a acoger a los visitantes que quieran venir a entender mejor de lo que uno puede explicar en una charla así, lo que es el sincrotrón, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, con ejemplos, con demostraciones, con la parte para los niños, o sea, los que tengáis niños podéis venir con los niños. Si estáis interesados, podéis ir a la página web de ALBA, os apuntáis rápidamente porque ya quedan pocas plazas, tenemos que tener una lista de plazas. Vendemos billetes gratis, pero hay que escoger una hora, así que os aconsejo, si os interesa, venir a ALBA. Y con esto termino. Gracias. Obra social La Caixa, l'ànima de la Caixa.